Muy buenas, queridos espectadores. Hoy les traemos una noticia que ha vuelto a sacudir al mundo del espectáculo latino, especialmente en México. Manuel Mijares, una de las voces más reconocidas del pop romántico, vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas. Y esta vez no solo por su carrera, sino por un tema que toca fibras profundas: su vida personal y su historia con Lucero. Durante décadas, Mijares ha sido sinónimo de baladas inolvidables, escenarios llenos, conciertos masivos y esa imagen de artista elegante, reservado, con una carrera sólida que parecía ajena a los escándalos. Nacido en Ciudad de México, Mijares se convirtió en uno de los intérpretes más representativos de su generación, con una trayectoria que se consolidó desde los años 80 y que lo mantuvo vigente en los 90, los 2000 y hasta hoy, en pleno 2025 a 2026, donde sigue siendo tema de conversación. Pero en la vida de Manuel Mijares, por encima de los premios, los aplausos y las giras, hay un capítulo que el público jamás dejó de seguir: su relación con Lucero. Porque cuando ellos se casaron, en su momento, el país entero lo vivió como un acontecimiento histórico, casi como si se tratara de la unión de dos símbolos nacionales del entretenimiento. Sin embargo, con el paso de los años llegó la separación, y aunque el divorcio marcó un antes y un después, lo que realmente sorprendió al público fue lo que vino después. No hubo guerra mediática, no hubo destrucción pública, no hubo declaraciones agresivas. Al contrario. Con el tiempo, Lucero y Mijares terminaron demostrando algo raro en el espectáculo. Una relación que, pese a todo, se mantuvo con respeto. Y aquí es donde empieza el tema principal del video de hoy. ¿Por qué, tantos años después, vuelve a sonar con tanta fuerza la posibilidad de que Mijares y Lucero se vuelvan a casar? ¿Qué pasó realmente en estos años? ¿Qué señales estuvieron a la vista del público, pero recién ahora cobran sentido? ¿Y por qué tanta gente quiere creer que todavía falta algo por vivir entre ellos? Porque lo cierto es que, últimamente, cada aparición conjunta, cada concierto, cada entrevista y cada gesto de complicidad es analizado al detalle. Y hay un punto clave: el público no solo los recuerda, el público los sigue queriendo ver juntos. Este no es un tema menor. Hablamos de una pareja que marcó generaciones enteras. Padres, hijos y hasta nietos han crecido escuchando sus canciones. Y en tiempos donde la noticia dura horas, hay historias que no mueren, solo se transforman. Así que hoy, en este reportaje, vamos a recorrer la vida de Mijares con precisión, su biografía y el ascenso real de su carrera, el peso mediático de su relación con Lucero, los años de separación y el vínculo que mantuvieron por su familia, y finalmente, el punto donde todo vuelve a encajar. Y suena la palabra que nadie esperaba escuchar otra vez: boda. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido sobre artistas, historias reales y detalles del espectáculo, suscríbete y deja tu like. Es rápido y nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, acompáñanos, porque lo que viene no es un rumor cualquiera. Es un rompecabezas de años que, pieza por pieza, podría estar revelando la verdad detrás del anuncio más comentado. Mijares, a sus 68 años, estaría listo para volver a casarse con Lucero. Para entender por qué el nombre de Mijares sigue generando titulares hoy, hay que mirar atrás. Su carrera no nació de un golpe de suerte. Fue el resultado de una época donde los artistas se ganaban el lugar con voz, presencia y constancia. En una industria musical intensa y competitiva, Mijares se abrió paso en el universo de la música romántica en un momento crucial, cuando el público latino buscaba canciones con emoción, letras directas y una interpretación capaz de hacer sentir. Esa fue su ventaja: una voz potente, clara, con identidad, que funcionaba igual en un escenario enorme que en una balada íntima. La popularidad se fue construyendo con presentaciones en televisión, festivales, entrevistas, programas musicales y giras que lo conectaron con su público. No era solo cantar, era transmitir. Y ahí es donde Mijares se convirtió en un fenómeno, porque hay artistas que tienen canciones famosas,
pero hay otros que se vuelven parte de la cultura emocional de un país. Mijares entra en ese segundo grupo. Su repertorio, especialmente en los años 80 y 90, acompañó historias de amor, separaciones, reconciliaciones y momentos familiares de millones de personas. Y en el mundo del entretenimiento, eso es un poder silencioso. Mientras su carrera se mantenía firme, su figura pública también se consolidaba. Elegante, respetado, discreto, como muchos lo han definido, sin necesidad de escándalos para permanecer vigente. Ese perfil, lejos de restarle fuerza mediática, lo volvió un personaje aún más interesante. Porque lo que no se muestra siempre genera preguntas. En paralelo, Lucero también construía su propia ruta. Ella ya era una figura enorme en televisión, música y entretenimiento. Y el encuentro entre ambos se convirtió en algo más grande que una relación. Fue la unión de dos mundos que se complementaban a la perfección. Con el tiempo, el interés del público ya no se centraba solo en los discos o los conciertos, sino en el equipo, que parecían ser como pareja. Había una narrativa clara, dos artistas que podían brillar solos, pero que juntos representaban una imagen casi perfecta para los medios. Y entonces llegó el punto donde la historia cambió de dimensión. Su matrimonio, el impacto de ese evento y todo lo que simbolizaba. Para muchos fue un símbolo de época. Para la prensa, una cobertura inevitable. Y para los fans, la confirmación de una ilusión romántica colectiva. Pero lo que pocos dicen es que esa fama también tiene precio. La presión del calendario, los compromisos, las giras, las grabaciones, los proyectos paralelos, pueden desgastar incluso a las parejas más admiradas. Aquí aparece una de las claves que hoy, años después, se menciona como una razón de fondo: las agendas imposibles. No es una especulación gratuita. En entrevistas y reportes posteriores, se habló de cómo el ritmo de trabajo pudo afectar el equilibrio personal. Y cuando dos figuras del tamaño de Lucero y Mijares comparten esa carga, el desgaste se vuelve silencioso, pero real. Aún así, el público no dejó de observar algo. Aunque su historia cambió, el respeto se mantuvo. Y ese detalle, con los años, se transformó en una señal. No toda separación es una ruptura emocional definitiva. Hoy, cuando se habla de una posible segunda boda, no se trata solo de nostalgia. Se trata de entender que la base de una reconciliación, si ocurre, no se construye en un día. Se construye en pequeños gestos acumulados durante años. Cuando Lucero y Mijares anunciaron su separación en marzo de 2011, el mundo del espectáculo se detuvo. No solo porque eran una pareja famosa, sino porque, para el público, representaban estabilidad. Y de pronto todo cambió. Pero lo más llamativo de aquel momento fue el tono. No hubo escándalo. En lugar de ataques o versiones contradictorias, la separación se comunicó de forma cuidadosa, priorizando el bienestar familiar. Para muchos, eso fue un shock distinto. No el shock del drama, sino el shock de la madurez. Y aquí entra un elemento fundamental que convierte esta historia en un caso especial: sus hijos. A lo largo de los años, la imagen pública de Lucero y Mijares como padres se mantuvo como un eje central. Y en el entretenimiento, donde tantas parejas terminan con conflictos interminables, el hecho de que ellos mantuvieran cercanía por familia fue interpretado como un ejemplo poco común. En las entrevistas, en los escenarios y en apariciones públicas, se fue instalando una idea. Ya no son esposos, pero sí se siguen cuidando. Esa frase, que parecía solo una forma de hablar, con el tiempo se transformó en algo más, en una narrativa real, sostenida por hechos visibles. Porque ellos no desaparecieron uno del otro. Al contrario, en varios momentos volvieron a coincidir, y no se notaban tensos, se notaban cómodos. En 2021, cuando el público veía que seguían apareciendo juntos en proyectos, conciertos y presentaciones, la conversación se reactivó. ¿Y si vuelven?
Y es que, aunque el divorcio ocurrió, la historia pública nunca se cerró por completo. Luego llegaron los años recientes, donde cada gesto fue amplificado por redes sociales. Y aquí es donde aparece otro punto importante. La audiencia moderna no consume solo noticias, consume microdetalles, miradas, sonrisas, silencios, frases cortas. Y en el caso de Lucero y Mijares, había material de sobra para alimentar interpretaciones. Además, Lucero ha hablado en distintos espacios sobre la relación amistosa que mantienen, resaltando el cariño y el respeto. Y cuando se dice algo así frente a cámaras, no es un dato menor, es una postura pública. Y mientras tanto, el nombre de Mijares se mantenía activo musicalmente. Conciertos, homenajes, reconocimientos y una permanencia que pocos artistas logran. Porque lo difícil no es ser famoso. Lo difícil es seguir siendo relevante. En esta etapa, el público empezó a percibir otra cosa. Mijares ya no era solo la voz romántica, sino un artista con una historia personal que muchos sentían cercana. Y Lucero, por su parte, seguía siendo una figura querida, carismática, con un vínculo emocional enorme con el público. Entonces, ¿qué pasó para que hoy, con tanta fuerza, se hable del anuncio de una boda? La respuesta está en lo acumulado, en años de señales pequeñas, reencuentros profesionales constantes, declaraciones sin resentimiento, una dinámica pública que no parecía forzada, y sobre todo, esa sensación de que, cuando están juntos, algo se enciende en el público. Y aquí es donde se vuelve fascinante. La historia se convirtió en un espejo social. Muchas personas proyectan en ellos una esperanza emocional. Si ellos pueden llevarse bien después del divorcio, quizá el amor no muere, solo cambia. Por eso esta noticia no solo interesa a fans de la música, sino a gente que sigue el espectáculo como una narrativa humana. Pero atención, porque lo más fuerte todavía no lo hemos dicho. Hay reportes que mencionan que incluso se habló de planes ligados al lugar donde se casaron, recuerdos que vuelven, y una palabra que reaparece: segunda boda. Vamos a entrar a ese punto exacto donde todo se vuelve tensión televisiva. ¿Se trata de nostalgia? ¿O realmente de una decisión? Porque si Mijares, a sus 68 años, finalmente lo anunció, entonces esto ya no sería una teoría. Sería un giro histórico en el entretenimiento mexicano. Aquí es donde la historia sube de nivel y el público se queda sin parpadear. Porque una cosa es que Lucero y Mijares se lleven bien. Otra cosa es que trabajen juntos. Pero una cosa completamente distinta es que, de repente, el tema sea: se van a volver a casar. En televisión, cuando un titular así aparece, lo primero que se pregunta el público es: ¿qué cambió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se siente diferente a otras veces? La respuesta, según lo que ha venido circulando en prensa y conversaciones mediáticas, está en 3 factores que coinciden en este momento como nunca antes. 1. La madurez emocional y el tiempo. No estamos hablando de una reconciliación impulsiva. Han pasado años desde su separación. A esta altura, cualquier paso que den sería una decisión pensada, no un impulso romántico de juventud. Por eso el impacto es mayor. Porque si un artista como Mijares decide volver a casarse, a sus 68 años, el mensaje no es escándalo, es significado. Es una declaración de vida. 2. El vínculo público que nunca se rompió. Durante años, el público los vio compartir escenarios, convivir con naturalidad, hablarse con respeto, sonreír con complicidad. Y eso generó un efecto. El público dejó de verlos como ex y empezó a verlos como una forma distinta de familia. En otras palabras, la idea de volver a casarse dejó de parecer imposible. 3. El simbolismo del pasado que vuelve con fuerza. Cuando medios recuerdan la boda que fue transmitida y vivida como un evento masivo, se reaviva algo emocional, la sensación de historia grande. Y aquí hay un detalle clave. Cuando se menciona que ellos han regresado a sitios significativos o que han reactivado proyectos en momentos simbólicos, el público conecta los puntos. Y entonces, el rumor ya no suena como rumor. Suena como preparación. Ahora bien,
¿Por qué esto se convierte en el clímax perfecto para un video? Porque el tema no es solo si se casan o no. El tema es lo que representa. Si este anuncio se confirma de manera directa, estaríamos frente a una de las historias más potentes del entretenimiento latino reciente. Dos artistas que se separaron con respeto, que se mantuvieron unidos por familia, que conservaron una relación amistosa real y que podrían transformar esa amistad en una nueva etapa. Pero aquí viene lo que tiene a muchos en vilo. ¿Es una segunda boda real o un gesto simbólico que ellos quieren regalarle al público? Porque en el espectáculo, una boda no solo es amor. También es un mensaje cultural, un evento, un símbolo. Y en el caso de Lucero y Mijares, la palabra boda tiene un peso histórico enorme. Por eso, cada vez que se escucha que finalmente lo anunció, las redes explotan. Fans emocionados, medios que buscan confirmación oficial, teorías sobre fechas y lugares. Y una pregunta que se repite, ¿será el regreso definitivo? Y ahí está el punto más fuerte. El público no solo quiere saber la noticia, quiere ver el momento, quiere ver cómo lo dicen, cómo lo miran, cómo reaccionan. Porque esta historia tiene un ingrediente que no se compra. Autenticidad emocional. Y si deciden dar ese paso, no sería una estrategia barata. Sería un cierre. O una apertura. De una historia que nunca terminó del todo. Pero atención, todavía falta una última pieza. Vamos a ordenar el rompecabezas completo. Con lo que se sabe, lo que se intuye, y por qué esta noticia, real o en camino, ya es uno de los momentos más comentados del espectáculo. Llegamos al punto donde todo se conecta. Porque más allá del titular, lo que se está viviendo alrededor de Lucero y Mijares es un fenómeno. Una historia que, con los años, dejó de ser chisme para convertirse en una narrativa emocional colectiva. El público no lo sigue solo por lo que cantan, lo sigue por lo que representan. La posibilidad de que dos personas, después de una separación, puedan construir algo sano, respetuoso y duradero. Y esa idea, en tiempos de relaciones fugaces y rupturas mediáticas, es oro puro. Si Mijares, a sus 68 años, decide dar un paso así, sería también una forma de decir, la vida no se termina, la vida se renueva. Desde el punto de vista profesional, este momento también tiene un impacto enorme. Porque hablar de una segunda boda no borra su legado musical, lo amplifica. Reaviva interés, vuelve a poner su nombre en tendencias, genera conversación internacional y trae nuevas audiencias que quizás solo conocían fragmentos de su carrera. Y Lucero, por su parte, no se queda atrás. Ella continúa siendo una figura que despierta cariño y atención. Juntos, siguen generando algo que es rarísimo: unidad emocional del público. Ahora, aquí está lo más importante de todo. Aunque la prensa y las redes hablen sin parar, lo que realmente pesa es el hecho de que ellos han demostrado algo consistente durante años. La relación entre ellos no está basada en rencor. Y eso es precisamente lo que permite que hoy la palabra boda vuelva a sonar con credibilidad. No se trata de inventar una novela. No se trata de armar un cuento. Se trata de observar un camino de hechos reales. Separación confirmada hace años. Convivencia pública respetuosa. Proyectos compartidos. Declaraciones de afecto y cuidado. Y una base familiar sólida. Por eso el público siente que, si pasa, tendrá sentido. Y aunque todavía existan preguntas, como el cuándo, dónde y cómo, el impacto ya está aquí. Este tema ha resucitado la conversación sobre ellos como pareja, como familia artística y como símbolo cultural de México. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú crees que Manuel Mijares y Lucero realmente se volverán a casar? ¿O crees que esto es una señal de que se quieren mantener cerca, pero sin matrimonio? Déjanos tu comentario, porque aquí se viene un debate fuerte.